unidos en armonía, siempre debemos estar en el vínculo perfecto que es el amor. El mandato que dejó fue que nos amáramos como Él nos amó, con el entrañable amor. Qué bueno alabar al Señor, ¿no? Así es. Es bueno, hermano, es bueno. Bueno, maravilloso. Celulares, esto no se puede. ¿En silencio? Sí, es un compañero del trabajo, pero no puedo. Estamos alegres, ¿no? Todos contentos, ¿no? Sí. Bien, gracias al Padre, hermano, que nos tiene reunidos aquí en este hogar de la hermana Reina. Antes, hermano, de comenzar, quiero, hermano, que hagamos todo un silencio, unos 30 segundos, y pensemos, hermano, en el Señor. 30 segundos. Pensemos en el Señor. Vamos, ya corre el tiempo, ya, hermano. Pensemos en el Señor. Oh, sí, Señor, qué bueno. Oh, maravilloso Dios. Sí, Padre eterno, tú eres bueno, Padre. Oh, gracias, Padre. Oh, sí. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre. Qué bueno. Gracias. Ahí está bien ya, ¿no? Vamos a ver. Todos cuando pensamos en el Señor y lo miramos. ¿Cómo lo vieron todos? ¿Cómo lo miramos? ¿Ah? ¿Cómo lo pensamos? ¿Ah? El Señor, ¿no? Yo lo decía hace poco, cuando el canto que cantamos hace poco, que decía, vino el amor del Señor. Él vino a mi vida en un día muy especial. Él vino a mi vida. Bueno, y así hace poco, en esas dos palabras, hermano, que Él vino a nuestra vida. ¿Va? Él vino a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque Él ya nos conocía, hermano, desde antes, ¿no? Ya nos conocía. Pues. Entonces, el momento, hermano, de venir, hermano, el Señor, todos sabemos, hermano, que Él vino en carne, a morir en la cruz. Pero Él también, hermano, Él vino, hermano, a reposar en cada uno de nosotros, ¿no? En cada corazón. Y lo último también, hermano, que hablamos del canto, hermano, que la fidelidad del Señor es grande. Dice un texto, hermano, en Hebreos que nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano. Padre mío. Esas dos palabras, hermano. Ella los conoce, hermano. Él vino a nuestras vidas. Y la fidelidad de Dios, hermano, es grande. ¿Sí? Es como, hermano, lo hacemos nosotros, no somos perfectos en la carne, hermano. Hermano, Él nos comprende y nos entiende, hermano. Nos comprende y nos entiende el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fidelidad del Señor es grande, o sea que abarca todo, hermano. Sí. La Biblia. Así es. La Biblia, hermano, nos abarca todo, hermano. Sí. Él nos mira, hermano, nosotros, hermano, nos mira en el espíritu, hermano. Así es. Hermano, él no te mira, Él no te mira en la carne, tus defectos, ¿va? Él te mira tus virtudes, ¿va? Él mira nuestras virtudes, Él mira lo bueno de nosotros, ¿va? Así es Dios. Dios es perfecto, hermano. Dios mira, hermano, lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Entonces, la fidelidad de Dios es grande. Todos digamos eso, hermano. La fidelidad de Dios, diga, Es grande, hermano. Díganlo por tu padre. Qué tremendo, hermano. Qué bueno. Qué tremendo esto, hermano. Vamos a hablar acerca de un tema en esta hora, hermano, que viene, hermano, a la razón de lo que ahorita sentíamos y hablábamos, pensando, hermano, en el Señor, viéndolo a Él, hermano, cómo es su sentir, cómo es Él. ¿Por qué, hermano? Porque hermano, Él es todo en nosotros. Él es todo, hermano. Él ya nos conoce, pues, de antemano. Y el tema, hermano, en esta hora se llama Conocidos por Dios. Oiga, conocidos, hermano, por Dios. Vamos a leer, hermano, Romanos 8:29. Oiga, hermano, conocidos por Dios. Hermano, que Él ya, hermano, nos conocía, hermano. Romanos
Romanos 8, 29. A mí ya no, vamos a irlo de este tema poco a poco, vamos a irlo desglosando, ¿no? Va, poco a poco. Vamos a leer Romanos 8, 29, alguien que lo lea. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Vamos a ver, hermano, la pequeña frase que dice, la primera, ¿no? Que dice, porque a los que antes conoció. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo está ese punto, hermano? Porque a los que antes conoció. ¿A quiénes conoció antes? ¿Ah? ¿Te fijas, hermano? Porque a los que antes conoció. A los que antes conocido. Oiga, hermano, qué tremendo eso. ¿Cómo él, hermano? ¿Cómo que sí, hermano, que él, hermano, desde antes los conocía a nosotros ya? Sí, porque él fue el creador. Sí, es tremendo, hermano. Porque a los que antes conoció, él, hermano, ya sabía, hermano, él conoce todo, el presente, el futuro, todo, pues. Él lo sabe todo, hermano. Dice todo que él es el principio y fin, es el alfa y omega. Así, hermano, que él, hermano, es desde antes, de todo, pues. Y sobre todo, hermano. Entonces, hermano, él dice aquí, porque a los que antes conoció. Entonces, bueno, si él los conoció, bueno, era con algo, con un propósito, con una razón, ¿verdad? Con una razón de existir, con una razón de vivir, porque a los que antes conoció, era con objetivo, era con algo, hermano, que Dios ya los tenía trazados en su plan, porque a los que antes conoció. Bueno, no, pero vamos a ver poco a poco esto. Dice, hermano, la palabra, hermano, conocer, conocido, bueno, ¿qué quiere decir la palabra conocido? Y aquí, conocido. Tengo aquí, hermano, una respuesta que dice amigo, hermano, compañero y hermano. ¿Verdad? Conocido. Amigo, compañero y hermano. O sea, hermano, que si era amigo, compañero, hermano, o sea que ya tenía una relación desde antes. ¿Sí o no? Así es. Si era amigo, compañero, hermano, o sea que ya tenía una relación íntima, una relación amenas con alguien, pues, conocido. Hermano, ustedes se han pensado, hermano, yo no sé que a todos nos ha pasado, que nosotros, hermano, hemos andado en tal lugar, hermano, hemos caminado a otro lugar y recordamos que nosotros hemos pasado por ese lugar. Sí. Hermano, a nosotros ha pasado eso, a mí me ha pasado, Sí. y va a ver que también va todo, Sí. que hermano, hemos estado en lugares y dije, yo por aquí pasado, hermano. Me acuerdo por qué tiempo fue, pues, pero he pasado por este lugar. Y yo no me acuerdo, ¿por qué? Porque estamos todavía, hermano, estamos, hermano, en la debilidad del cuerpo humano, la carne todavía. Por eso no nos acordamos, hermano, de los de antes. ¿Va? Entonces, hermano, Dios los conocía desde antes, hermano, la relación estaba desde antes, las cosas que nosotros desconocemos, hermano, ya ahí no podemos hacer más de allá de lo que Dios nos permite, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe. Pero a los que antes conoció, los conoció, hermano, con un propósito, hermano. Entonces vamos a ir a ver poco a poco, hermano, el plan de Dios, por lo cual Dios dice, porque a los que antes conoció. Vamos a ver. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, oiga, también que los predestinó. Ahí vamos a ir poco a poco, hermano. Los predestinó. La palabra predestinar, ¿qué quiere decir? Predestinar. Determinar. Escogido. Escoger. Elegir. Escoger. Elegir. Predestinar. Predestinar. Dice, lo primero dice, porque a los que antes conoció. Destinar. ¿Qué dice después? También. Los predestinó. Oiga, primero los conoció. ¿Verdad? Los conoció. Como dije hace poco, mano, la relación, mano, el compañero, amigo, ya está desde antes, ¿verdad? Desde antes de esa relación. Pero ya viene el plan de Dios ya aquí más acá. Y dice, porque los que antes conoció también los predestinó, también los escogió. Oiga, los escogió. Predestinar, escoger. Es destinar. Destinar, Sí. oiga, predestinar. Hermano Julio, ¿Sí? me viene a la mente a mí eso que, como dice que antes de nacer Él ya nos conocía, ¿verdad? Él ya nos conocía a nosotros. Sí, claro. Pero cuando ya nosotros nacemos, Él viene y nos destina quiénes vamos a ser y en qué cuerpo vamos a estar, ¿verdad? Y nos predestina para escuchar sus palabras, su verdad, Tremendo. ¿verdad? Sí, Porque tremendo. nosotros venimos a un cuerpo humano,
venimos a un cuerpo humano, entonces vamos a vivir en ese cuerpo humano el tiempo que Dios decida que vamos a estar ahí. Todo hace el tiempo de él. Sí. Así es. Vamos a ir por partes, como le dije poco. ¿Va? El primer hermano nos conoce, ¿no? Nos conoce, vamos a ver, los conoce. Hermano, me adelanté un poquito, hermano, porque vamos a predestinar, ¿va? Vamos a ir, primero él nos conoce. Verso 29, vamos a ver Juan 14, Juan 10, 14, alguien que me lo lea. Juan 10, 14. Primero en el plan, hermano, dice, él nos conoce, porque dice, porque los antes conoció. Él nos conoce primero. Juan 14, 10, 14. ¿Quién lo tiene, por favor? Que nos lea. Qué tremendo, donde él nos conoce. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oiga, ¿cómo está ese asunto, hermano? Yo soy el buen pastor, dice ahí, hermano. Y conozco mis Conozco mis ovejas. ovejas y las mías me Y conocen. las mías me conocen. O sea que eso, entre los dos, ¿no? Él conoce a sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Hermano, y nosotros aquí conocemos al pastor, hermano. Así es. ¿Hermano? Sí. Tiene una palabra del pastor, hermano. Él es nuestro pastor, hermano, ¿sí o no? ¿Ah? Mis ovejas, otro te dice, mis ovejas no oyen mi voz, ¿va? Y ellas me siguen, dijo el texto. O sea, hermano, o sea que él dice que él nos conoce, hermano. Primer punto, hermano, en el plan de Dios dice que él nos conoce. Ya yo, hermano, el buen pastor conoce sus ovejas y ellas conocen al pastor, ¿sí o no? Conocen, qué bonito, hermano, qué privilegio eso, hermano, para nosotros, ¿sí o no, hermano? Conocer al pastor, Emilio. Sí, así es. Que antes, hermano, estábamos enredados, ¿va? No conocíamos al pastor de pastores, pues, a fondo, ¿va? Sí, así es. Pero ya ahora el Señor nos alumbró, hermano, nos miró ahora, Gloria al Señor. tenemos la cara descubierta ahora, hermano, como un espejo. Pero, hermano, al pastor de pastores, Jesucristo. Padre. Él es nuestro pastor, hermano. Bendito. Y la oveja, hermano, oye, hermano, a su pastor, y la oveja conoce a su pastor también. ¿Sí o no? Sí, es que tremendo. Ya vimos cuando ella primero nos conoce, el plan de Dios, ¿va? Nos conoce. La segunda, nos predestina, ¿va? Nos escoge, es poco nos destina. Vamos a leer Efesios 1, 4 y 5, ¿va? Qué tremendo, hermano. Es que esto es, hermano, maravilloso, ¿sí o no, hermano? Gloria Yo al Señor. entendiendo poco a poco. Él nos conoce primero, hermano, ¿va? Y después nos predestina, ¿va? Nos escoge, nos elige, nos destina. Pero siempre, hermano, en el plan de Dios. Vamos a ver, Efesios 1, 4 y 5, hermano. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ay, hermano, mira, hermano, solo usted, Berta, ¿cuánto hablan aquí? Señor, sí. Solo, hermano, el verso, hermano, el 4 y 5, hermano, tenemos para hablar bastante. Padre, ¿Sí o no? gloria. Dice, hermano, oiga, pues según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, oiga, nos escogió. Oiga, hermano, nos escogió hermano, ¿cuánto, hermano? Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escoge. ¿Para qué, hermano? Para que fuésemos santos. Ajá, ¿para que fuéramos qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces ahí viene el plan de Dios, ahí viene el propósito de Dios, hermano, mire, una iglesia santa, hermano, pura, hermano, para el Señor. Y después dice el verso 5, hermano, dice, en amor, habiéndonos que, hermano, predestinado otra vez para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermano, también en este paquete del plan de Dios, también nosotros somos que adoptados, hermano, hijos suyos, ¿sí o no? Nosotros, hermano, antes éramos adoptados o no éramos adoptados antes. O no éramos hijos, ¿va? Pero nosotros somos hijos, hermano, por medio de la adopción, hermano, que nos adoptó, hermano, como hijos. Porque antes, hermano, el pueblo, hermano, escogido era el pueblo de Israel, ¿sí o no, hermano? El pueblo elegido era ahí. Entonces nosotros, hermano, el pueblo gentil estaba parte, hermano, del plan de Dios, según va, pero Dios tenía atrasado otro plan, ¿va? Que era, hermano, de dar la salvación para judíos como para gentiles, Sí. para todos, ¿va? Entonces, hermano, aquí nosotros, hermano, recibimos también este privilegio para nosotros, hermano, de ser que, hermano, de ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, y también, hermano, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravilloso esto, hermano. O sea, hermano, que nosotros somos privilegiados y también tenemos una responsabilidad también de cuidarnos, hermano, del Señor. Así es. Porque somos la iglesia de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Somos la iglesia de Cristo, hermano. Como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que cuidarnos, hermano, los unos a los otros.
tenemos que cuidarnos personalmente, hermano, porque no somos cualquier cosa, ¿va? Somos, hermano, lo especial para Dios, ¿sí o no, hermano? Así es. Como una pareja, hermano, el esposo se cuida para la esposa y la esposa se cuida para la esposa. Yo me cuido para mi esposa. ¿Saben? Me diga ella ahí. Ella sabe muy bien, ¿no? Ella sabe muy bien, ¿no? Fija. Entonces así también aquí cuidando los unos a los otros. Bueno, Julio, ¿No? es que como el texto dice, ¿verdad? Que para que fuésemos hechos. Sí, pero espere, que vamos más adelante. Debe estar adelantando. Dale, pues. Espere, que vamos por parte ahorita. Pero dice, hermano, que Él nos conoce, hermano, primero, Él nos predestina, dice uno 4 y 5, hermano, Dios, hermano, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, Él nos predestinado para ser hechos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, hermano. Bien, ahora bien, vamos al otro punto ahora. Ahora, hermano, del verso 30, de ahí, hermano, de Romanos, ¿qué dice? Y miramos al 29, ¿va? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿va? Para que él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Vamos ahí, hermano. Cuando Él nos predestina, hermano, ya después de destinar, después dice que Él nos llama, hermano, nos llama. ¿Va? ¿Sí o no, hermano? Sí. Y siempre eso acá, hermano, mire, ve. Primero nos conoce, nos predestina, y después en el verso 30, y los que predestinó, a estos también llamó. Sí. ¿Cómo está el asunto ahí, no? Sí, Venimos. Sí, o sea, Dios nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Claro. Ahora, nosotros no lo sabíamos. Una vez que nosotros venimos a participar de carne y sangre, ¿verdad? Venimos ya con una predestinación, Sí, ¿verdad? claro. Dios nos conoció desde antes, porque salimos de Él. Claro. O sea, nuestro estado original es espíritu. Así es. ¿Verdad? Una vez que venimos a participar de carne y sangre, ya venimos con un propósito específico. Ya viene el plan de Dios ya muy claro. Pero llega el momento del llamamiento. O sea, Ahí está. llega un tiempo, de repente alguna persona la llamó cuando tenía 15 años, puede ser, otra persona puede tener 20 años y recibió en ese tiempo el llamamiento. O sea, el tiempo ya es perfecto para cada uno. Claro. Entonces llega el tiempo del llamamiento, Sí. cuando ya Dios dice, bueno, ya ese momento, ven para acá. Porque concuerda con lo que dice el texto, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, llega el tiempo del llamado, de la voz de Dios, y ya el que es oveja, escucha e identifica la voz del pastor. Y ese es el llamamiento, el tiempo del llamamiento. Como decía, de repente para alguien, una persona tuvo su llamamiento a los 20 años, otra puede ser a los 30 años, pero el tiempo de Dios es perfecto. Qué cosa es, hermano, tremendo. Entonces el llamamiento viene para cada Bien. persona. Por eso decimos un poco cuando el canto, el vino a mi vida es un día muy especial, ¿no? Sí. Cambió mi corazón, entonces el momento llega, hermano, de llamamiento. Sí, y no es al mismo tiempo, hermano Julio, porque el texto que dio lectura usted en Juan, más abajo, decía otro texto adelante del que mencionaba, dice, también tengo otras ovejas. Ajá. O sea, esas ovejas también tenía que traerlas, pero no fue en el mismo momento que llamó a la primera. Sí, cierto. O sea, Ajá, todo tiene su sí, tiempo. todo tiene su tiempo. Así es. Hay una cosa bien importante y linda ahí, porque mire, como dijo Emilio, nuestro estado original es espiritual, es espíritu. Espíritu. Pero ¿qué hay de las personas de que su carne no viven esa gloria, pues? ¿Verdad? De recibir ese llamamiento, vivir esa gloria. Y mueren. Es que no Es que no son No, destinados. no son predestinados. No son predestinados ellos para esa gloria. Sí. Ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. Exactamente. Vuelve a Dios que lo dio. Pero ese espíritu, ese cuerpo, esa carne no vive esa gloria de Dios aquí en la tierra. Esa gloria por la cual cuando está en el Porque su descendencia es espiritual, todo. Él se vuelve a Dios que lo dio. Pero no es oveja, por eso nunca pueden pasar 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años, puede morir una persona, pero nunca oyó la voz de Dios, porque no era oveja, no era predestinada. Tremendo. Mira, vamos a otro testimonio acerca de eso, del llamamiento. Vamos a buscar 2 Timoteo 1, 9 y 10. Bueno, Julio, antes de quiero contar algo. Es que esta predestinación, ¿verdad? Es para conocer la gracia de Dios, los misterios de Dios. La predestinación, ¿verdad?
para ir conociendo. El llamamiento Sí, empieza. Sí. Y después viene la predestinación. Sí, De eso. del llamamiento. Y después Ajá. viene No, la la predestinación. No, predestinación. El llamamiento. No, Primero dice los predestinados. Ajá. Para el Después lo llama. Lo llama. Ajá. ¿Llama a quiénes? A los A predestinados. los predestinados. Correcto. ¿Para qué? Para conocer. Primero dice ahí, ¿verdad? Para hacerlos conforme. Para hacerlos conforme a la imagen. Sí, Sí, es sí. que, Sí, es ya, que ya, ese, hermano, ya, ya. es que ese es el plan de Dios. Sí. O sea, decía el primer texto en Romanos, me parece, dice para que sean conformes a la imagen de su Hijo, es decir, para que Él sea el primogénito de Correcto. todos, o sea, Jesús es el primogénito. Es la base. ¿Verdad? Y somos llamados nosotros a hacer ¿qué? Dice, conforme a su semejanza, es decir, a ser como Jesús. Como Y más adelante, el otro texto que dio lectura también hermano Julio, que citaba, decía ahí, para que sean santos, o sea, Jesús fue Ajá, santo en exacto. su manera de conducir. Claro. Entonces el propósito de Dios es que los llamados, ¿verdad? También sean igual que Jesús para que Él sea el primogénito. Es correcto. Nosotros, ¿Qué es? Qué tremenda esa, ¿verdad? Es Vamos a leer, una hermano, gloria. a 2 Timoteo 1, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Vamos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, Oiga. no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, Sí, pero ¿verdad? que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está. Qué tremenda esa, ¿no? Fija, dice, pero ¿quién nos salvó? Nos salvó. Gracias al Padre, ¿no? Y también y llamó con llamamiento santo. Otra vez con el llamamiento santo, hermano. Oiga, ¿para qué? No conforme a nuestras mismas, dice hermano, Ahora, ¿ah? no conforme a nuestras obras. Nuestras obras, ¿no? una gracia. Qué tremendo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, hermano, oiga, estamos claros ahí, hermano, que Él lo llamó a nosotros con llamamiento santo. Qué tremendo, hermano. Qué bendición, hermano, Sí, para así es. nosotros, hermano, Gloria al llamarnos Señor. con llamamiento santo a nosotros, hermano. ¿Ah? No, Él nos conoce, hermano, nos predestina y después, hermano, nos llama, pero con un llamamiento santo. Que, como digo, como Emilio, si él mandó su carne fue santo, nosotros, ¿qué es santo? Exactamente. Bueno, es un ejemplo, hermano, un ejemplo maravilloso para nosotros, que hermano, siempre anduvo, hermano, una vida en santidad, una vida íntegra, hermano, rectitud, hermano, delante del Padre, Exactamente. el Padre Dios. Y nosotros, hermano, somos el primogénito, ¿va? Entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Padre. Nosotros. Gloria. Somos los hermanos, ¿sí, hermano? Sí. Hija. Ah, Padre. Pero nosotros, bueno, el espejo, Señor, para nosotros andar, mire, conforme a su Él voluntad. es el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor. Qué cosa era, qué tremendo, va. Hija, qué tremendo eso. Entonces, bueno, vamos viendo poco a poco esto, hermano. Él los conoce, pero nos predestina, después nos llama. Y ahora vamos a leer el verso, después dice, hermano, en Romanos mismo. Nos vemos así, estamos en Romanos 8. Dice, va, y a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó a estos también que justificó, hermano, oiga, justificó. Y después cuando nos llama y nos justifica, hermano. Vamos a leer Romanos 3:24, hermano. Nos justifica. Sí, gloria al Señor. Entonces, hermano, esto, hermano, entra como un misterio esto, hermano, que nos justifica. Gloria al Porque, Padre. hermano, hay mucha gente en muchos lugares, otras iglesias, hermano, que ellos se declaran que no es justo ni a uno, hermano. Sí, así ¿Va? Pero aquí dijo que Él nos justificó, hermano. Y habla el Señor acá, hermano. Romanos 3:24, ¿qué no tiene? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Oiga, hermano, siendo que justificados, ¿qué, hermano? Gratuitamente Sí. por su gracia, hermano. Gracias. Y esto lo hizo Jesús, hermano, Así es. hermano, en la cruz, hermano, en sacrificio de vida. Exactamente. Qué tremendo esto, hermano. Y Él nos justificó a nosotros, hermano. Padre. Entonces, hermano, oiga, y nosotros, hermano, ya tenemos esto clarito, nosotros, porque esto, no creas, esto no es fácil, esto es como un misterio, hermano. Porque, hermano, ya nosotros, hermano, nos declaramos justificados, ¿sí, hermano? Delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Pero como dije hace poco, hermano, hay mucha gente, hermano, que no se declaran justos. Hermano, ¿por qué? Porque todavía no han entendido, hermano, este plan de Dios para sus vidas, hermano. No lo han entendido. Si ellos, cuando leyeran esto, hermano, y fuesen nombrados ellos
entendieran, hermano, cuál es el plan de Dios para sus vidas y como dije aquel dicho, otro gallo les cantaría, o sea, hermano, pensaran diferente, la vida fuera una gloria para ellos, ¿sí o no, hermano? Vivieran una gloria, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque caminaran ellos gloriosos, perdonados, justificados, ¿verdad? O sea, santificados. Sí. Sí caminaran ellos, no caminaran como pecadores, como, ¿verdad? Sí. Señalándose uno con otro, porque en las iglesias, hay unas congregaciones que ahí dicen ellos mismos, que dicen, aquí todos somos pecadores. No hay ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo, digo yo? Porque todos son pecadores, entonces no hizo nada Jesucristo por ellos. Sí. No tiene por qué ser así. ¿Qué tremendo eso? Sí. Bueno, Julio, en Sí, esta versión dice de la siguiente manera: pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Qué clarito, O sea, ya. una obra que hizo Él, pues. Sí, una obra que ¿Sí? hizo. O sea, entonces cuando un creyente dice que no es lo que Dios ya dijo que era, Ajá. está despreciando el sacrificio, Ahí está. está poniendo por inmunda la La sangre. sangre. O Sí. también otra cosa, no ha oído la voz del... Y No es está oveja. haciéndole afrenta al Espíritu Sí, de gracia. Es tremendo eso. No es oveja, porque como no oye la voz del pastor, no la oye, no la puede escuchar. Y esto, hermano, es lamentable, hermano, porque en muchos lugares, hermano, a ellos así están, ¿no? Sí. Ellos no desconocen esta verdad, ¿no? Porque no se les llega el aumento de la luz, del alumbramiento de su mente, hermano, ¿no? Para que ellos entiendan esta verdad y se haga, hermano, en ellos una realidad, hermano, ¿no? Y que vivan esta gloria, hermano, que Él ha trazado, pues, en su plan, hermano, en su plan. Vivan su Sí, vida. hermano. José Francisco Lagos dice, el plan de Dios es solo para los predestinados, no es para todos. No todos van a recibir eso. Sí, claro, ¿sabes? Sí, es que Sí. decía el hermano Darío que la predestinación es para conocer los misterios, es decir, conocer la hora perfecta del Señor. O sea, todo el mundo, toda la persona que de repente tiene una fe o cree en algo, cree en el Señor y busca decir la salvación, porque verdad. Pero la predestinación de la que habla la palabra es para conocer realmente el propósito de Dios. O sea, todas las personas de repente están tratando de conocer cuál es el propósito de Dios, pero sin embargo nosotros no tratamos de conocer. O sea, Dios viene por medio del Espíritu de gracia, el Espíritu de revelación, aclara cuál es su voluntad, aclara nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro corazón. Los ojos del entendimiento son alumbrados. Y en ese momento empezamos nosotros a conocer realmente cuál es el propósito de Dios y entramos a ese propósito. Y empezamos a caminar en ese propósito. Y conocemos cuál es el camino que Dios trazó para nosotros. Sí, claro. Qué tremendo eso, mamá. Bueno, Julio, Sí, es que, vaya, cuando nosotros, o el mismo Padre, ¿verdad? En su gracia, nos hizo entender, ¿verdad? Es porque ya había una predestinación para nosotros. Entonces, y podemos decir, ay, los demás, ¿por qué no entienden? No, porque a nosotros nos dio la predestinación. Eso es un honor, es un privilegio para nosotros. Y gracias a Él, Nos vio alto, dije es la por pura palabra. gracia de Él, que nos hace entender y conocer estos misterios de Dios. Los demás sí tienen salvación. Sí, todos. Todos tienen Todos, salvación. porque el sacrificio fue para todos. Sí, para todos. Exactamente. Acuérdense, salvación. Sí. Y esta habla de predestinación para conocer, Para ¿verdad? conocer. Los misterios de Dios. Es algo como algo de amistad, algo profundo de Dios, como algo secreto, Sí, como ¿verdad? sí. Algo preservado, se llama eso. Algo que solo Dios lo guardó para los escogidos. Hay algo, ¿verdad? Cuando hermana Berta decía, como sus amigos, Jesús les decía, les hablaba en parábolas a todos, A todos, sí. pero a sus discípulos Les hablaba les de decía exactamente lo que quería decir la palabra. Y le dijo, yo a ustedes no los voy a llamar siervos, les voy a llamar sino amigos. los voy a llamar amigos. Ahí está, ¿ves? Ahí está lo que decía Julio. Ajá, al A los principio. discípulos. Sí, Ah, porque sí, hay una relación Sí, Íntima, íntima. Qué tremendo De eso, lo mamá. que es conocido. cuando es conocido. sí. Cuando es conocido. Qué Exactamente. tremendo esto, le dije, mamá. Porque ahí había gente que sabía de la ley de todo, los Había doctores, maestros. había maestros, pero no era para ellos. Eso. No. Disculpe, hermano, imagínense cuando llega Nicodemo ¿Sí? y viene la gracia y le dice unas palabras, ¿verdad? Ajá. Y le dijo algo sencillo. Sí. Ajá, y no entendió. No entendí. Y no entendió aquel hombre. Ahorita nos Sí. estábamos dando que un minuto de que guardáramos, que dijo Julio, pensáramos en él en un minuto.
Se me vino a la mente cuando él tenía cerca a la samaritana. O sea, cuando él la tenía cerca, la gracia de él, cómo se derramó hacia ella, ¿va? Porque le dijo, no hay nadie que te condene, ni yo te condeno. La adúltera. La adúltera, sí, ninguno, no había nadie que la condenara y a él tampoco la estaba condenando. Porque él es la gracia. Es la gracia, Es la exactamente. gracia, Sí, y ella estaba escogida para eso, ¿verdad? Qué tremenda esa manera, ¿no? Estamos viendo el plan de Dios, hermano. De Dios, hermano, para sus escogidos, para su voluntad, hermano, en lo que Dios nos ha dado, pues. O sea, el plan de Dios. A nosotros, hermano. Padre, gloria. Estamos viendo el último punto que dice, hermano. Primero dije, Él nos conoce, ¿va? Nos predestina, nos llama, hermano, y nos justifica. Y después nos glorifica, hermano. Está llamando el verso 30, ¿va? Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también que glorificó, ¿no? Y oiga, qué cosa más grandeza, hermano. Vamos a ver un ejemplo, hermano, en Jesús. Filipenses 2:8, hermano, al 11. Filipenses 2:8 al 11, hermano. Qué tremendo. Gloria al Señor, santo, poderoso. 2:8 al 11 dice, hermano, oiga, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, el Señor en su carga también fue glorificado, ¿no? ¿Se acuerdan, hermano, que hay un texto que todos lo han leído, que estaban unos discípulos y lo querían tocar? No me tocan, dije, porque no ha sido todavía glorificado, ¿de acuerdo? ¿Va? No, yo todavía no he sido glorificado. Entonces, hermano, oiga, ¿y qué quiere decir glorificado, man? Exaltado. Exaltado, ¿no? Sí, exaltado. Entonces, hermano, Jesús, hermano, fue exaltado que hasta lo sumo, man. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿va? Pero, hermano, oiga, qué maravilloso, hermano, como él, hermano, oiga, recibió eso de parte del Padre. Hermano, oiga, un nombre sobre todo nombre, y recibió toda la exaltación él. Pero dice, estando en la condición de hombre, se humilló. Exactamente. Es que es el punto, hermano, que a veces, hermano, hay dos puntos aquí, hermano, que es bueno aclararlos. Dios a los otros, hermano, nos mira en el espíritu, ¿sí o no, hermano? El espíritu, hermano, y estamos nosotros en la carne, el cuerpo y todo. Pero también nosotros tenemos que, hermano, andar, hermano, oiga, Dios nos mira santo a nosotros, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que andar una vida en santidad, ¿sí o no, hermano? Sí. Dios, hermano, nos mira a nosotros justos, ¿sí o no, hermano? Pero hay que aclarar también esto, que la gente entienda que también hay que andar como un justo, ¿sí o no, hermano? Así es. No cree, hermano, que somos santos y vamos a andar haciendo lo que queramos, ¿no? No, hermano. Pues dije ahí, bueno, que nosotros fuimos llamados con llamamiento santo. Así es. Algo santo, no es algo más. Sí, hermano. Denle fuerza, hermano, denle fuerza, hermano. Entonces, hermano, oiga, Jesús dejando usted de la condición de hombre, se olvidó a sí mismo, hermano, haciéndose obediente de la muerte y todo eso, pero tuvo que pasar eso, hermano. Para después, hermano, recibir una exaltación de parte de Dios. También nosotros también lo mismo, hermano, nosotros tenemos que ir, hermano, mire, ya vamos a ver más adelante el punto que tenemos acá. Ya vimos el plan de Dios en esta parte, hermano. Ahora vamos a ver, hermano, el propósito, hermano, ya el propósito. Vamos a leer el verso 29, como habló hermano Darío, de Romanos 8. ¿no? Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, hermano, de Dios, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermano. Oiga, o sea, ahí está la palabra, ¿verdad? Nosotros como hijos estamos, hermano, en el propósito de Dios y estamos en ese proceso de llegar a ser, hermano, a la imagen de ¿quién? De Jesús. Ya logramos eso nosotros, ya lo logramos ya. ¿Ah? Porque, hermano, puede haber, hermano, mucha gente que dice que ya lograron, hermano, que ya somos perfectos, que ya somos
esto y lo otro, no, mano. Nosotros estamos en ese proceso, bueno, de llegar a ser hechos conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. ¿Sí o no, mano? Estamos, mano, claro, mano, ya, claro, mano, que nosotros, bueno, por la obra de Cristo, mano, hemos sido perfectos, ¿sí o no, mano? Y santos también. Pero también nosotros tenemos que ir, mano, llegando, mano, a la imagen de su Hijo. Perfeccionándonos, oiga. Claro, perfeccionando todas estas áreas. ¿Cuáles La áreas, hermano? santidad, ¿sí? ¿Cuáles áreas tenemos para hacer a la imagen de su Hijo? ¿Cómo era Él? Eso es lo que tenemos que ir perfeccionando. Sí. Ajá. Él era manso. Claro que sí. Entonces esas son las áreas que tenemos que ir perfeccionando nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos un cuerpo humano, pues. Todavía hay carne, todavía está el alma en vivo, todavía. Entonces, eso es lo que tenemos que ir perfeccionando, ¿verdad? Porque hay un texto que Jesús lo dijo, que dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos. Ahí está la palabra. Hechos. ¿Ser hechos qué? Hijos. Eso es un proceso también, Sí. ¿verdad? Porque hay que ver cómo era Jesús, cuáles eran las características de él. Exactamente. Sí. Yo creo que de eso se trata. Sí. Es que, o sea, de repente el creyente lo que pasa es que no conoce a Jesús, ¿verdad? El creyente no conoce a Jesús, es necesario conocerlo a Claro, Jesús. claro. Entonces cuando nosotros vamos conociendo a Jesús, decía el hermano Darío, conocemos cuáles son las características de Él. Y empezamos a ver que era un hombre piadoso, entonces nosotros tenemos que comportarnos Claro. piadosamente. Él era justo, entonces hay que actuar con justicia. Sí. Él era recto, hay que actuar en rectitud. Entonces de esa manera vamos, como decía la hermana Belinda, vamos siendo perfeccionados cada área. Correcto. Entonces nos vamos asemejando Y más. es ahí donde entra la palabra que dice que Él está siendo formado en nosotros, ¿verdad? A la medida nosotros vamos a llegar a ser de Él, de la estatura. Qué tremendo eso, hermano. Miren, no, qué tremendo. Hay un texto que dice allá, hermano, no sé si en hebreo, dice que hasta mismo dice de Jesús fue perfeccionado en la obediencia. Ajá. Bueno, fija, en la obediencia, él alcanzó eso. Fija. Y nosotros, bueno, ¿cómo somos, hermano? Nosotros ya somos perfeccionados en la obediencia a Dios. A veces, hermano, el Señor dice algo, hermano, y nosotros no hacemos caso. Ah, ¿Sí o no? Todavía falta pero perfeccionarlo. falta, pero Fija. Y hermano, a veces el Señor dice, no hagas esto. ¿Sí o no? No comas esto, que te hagas daño, no hagas esto, no hagas esto, lo otro. Pero nosotros lo hacemos, hermano. pero a veces somos impacientes, ¿verdad? ¿Y cómo él era? Paciente. Paciente. ¿Por qué todavía somos impacientes? Porque todavía falta esas áreas, perfeccionarlas en nosotros, ¿verdad? Sí. Para lograr, ¿verdad?, lo que dijo Pablo ahí en Romanos 8:29, ¿verdad? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. de su Hijo. Claro, qué tremendo, ¿va? Entonces aquí vamos ya hablando en detalle, hermano, de lo que, claro, hermano, nosotros tenemos que hacer, llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo lo dijo también en Efesios 4:13. ¿Qué? Efesios 4:13, ¿no? 3. Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Oiga. y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, hermano, mira cómo estamos ahí, ¿no? ¿Te fijas? Decir, bueno, hasta que todos lleguemos, más es todo, a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está, Dios. En la medida. Conocimiento, no, conocerlo a Jesús, ¿sí o no? Dije, y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús. Conocerlo como era poco Darío, como era él, era manso, era humilde, era así. Entonces, bueno, todas esas áreas tenemos que irlas perfeccionando nosotros, hermano. ¿Para qué? Dice, bueno, aquí el verso 13 va, el momento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hermano, a la medida de la estatura. Vamos a ver, cada uno de nosotros tenemos una medida, ¿sí o no? No, hay una estatura, uno más alto que otro más alto que otro. Yo digo la medida espiritual, ¿verdad? Sí, cada vez que tenemos una medida, hermano, espiritual. Entonces, hermano, Pablo dijo, examinaos vosotros mismos. Entonces nosotros nos examinamos en qué medida estamos todavía. En qué estamos en esa perfección, estamos en esa perfección. Pero hay que ver en qué medida estamos todavía en esa perfección para nosotros llegar a ser a la imagen de Jesús. ¿Sí, no? Sí, en esta versión dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe Oiga, y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. oiga.
Oiga, adulta. Dice a la media adulta y no está hablando de 33 años. ¿Verdad que no? Está No, hablando Dice de- la madurez. Está hablando de niños. Está hablando de Hay que madurez. aguantar al niño. Pablo dijo bueno, un texto que dijo, antes hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero después dejé lo que era de niño. Exactamente. O sea, de lado tenemos que dejar lo que de Ahí eso. más adelante, Es madurez. hermano Julio, Sí. más adelante en el siguiente versículo ahí menciona a los niños. Así dice, ya no seremos como niños Ujú. que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Uy, bueno, y eso es lo Y es que una gran ha lista pasado más ahorita. abajo, Lo que ha pasado con miles de gente, cuando que ellos han llegado, mano, ellos que con una necesidad de Dios, va. Perdón, una necesidad de Dios, pero otras personas, mano, le han metido cosas, mano, lo han contaminado y ahí ellos van creciendo, fíjate. Mano, son Torcidos. niños, ¿ah? Torcidos. Torcidos. ¿Sí, man? En el verso que leyó el hermano Emilio dice que ya no seremos más niños, man. Y en el siguiente versículo, en el 15, menciona algo importante que dice, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Ujú. O sea, que debemos crecer, debemos ir en crecimiento. Sí. Así es. Tengo que crecimiento. Sí. Qué tremendo esto, mano. Mira, Así es. Ah, padre. como tanto, va. Gloria al Entonces, Señor. bueno, vimos ahorita el propósito, mano, ya de Dios con los escogidos ya, ¿va? Para nosotros, ¿va? Llegar a obedecer a la imagen de su Hijo. El otro es, mano, dice, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Colosenses 2.2, mano. Gloria al Señor. Colosenses 2.2. Oiga, mano, esto es algo bárbaro esto, ¿no? Alcanzar toda la riqueza de mano del pleno entendimiento. Lo leo, hermano. ¿Sí? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Oye, es tremendo eso, ¿no? Alcanzar toda la riqueza de mano de pleno entendimiento. Ay, está algo grande esto, díganlo, hermano. Pero dice que para que sean consolados sus corazones primero. Tenemos que estar unidos. ¿Verdad? Se logra así. Primero se logra que seamos consolados nuestros corazones, ¿va? Y ahí pide la unidad en amor. Cuando hay eso con nosotros, mano, unidad en amor, entonces vamos, mano, alcanzando poco a poco, mano, la riqueza de mano del pleno entendimiento. ¿Va? Pero así nomás no. Tienes que ir, mano, creciendo más poco en amor, unidos en amor. ¿Va? Tenemos que ir poco a poco, mano, yendo a alcanzar todo esto, maravillas que Dios nos tenía predestinado desde antes, ¿no? De la fundación del mundo para nuestra gloria, ¿sí o no, hermano? Pero tenemos que ir nosotros, ¿o no? Tenemos que ir de poquito a poquito, Berta, ir alcanzando, es de alcanzar. Es como que está ahí, alcanzar, hermano, está algo, tenemos que ir a alcanzarlo, pero tenemos que alcanzarlo todo, en unidad y en amor. Se logra, y eso no se logra. Es que en unidad y en amor alcanzar todo eso. Que el amor es el mayor de Claro, todo eso. si no hay eso, hermano, ustedes que estamos entonces. Sí. Y no es nada. Estamos perdiendo el tiempo, hermano, porque el amor, hermano, es la gracia misma, hermano, de Dios, ¿verdad? Es la bondad de Dios. Maravilloso Dios. Vamos a ver la otra, hermano, para ir terminando. Dice, hermano, el otro propósito es dar a conocer la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 y 11. Hermano. Efesios 3:10 y 11. Ya terminó, díganos, dar a conocer, hermano, la sabiduría de Dios. ¿Quién lo tiene? Para que la multiforme sabiduría de Dios Ay, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ahí está. Dar a conocer, hermano, oiga, la sabiduría de Dios. Dije, bueno, multiforme de ahí, ¿va? Sabiduría, hermano, de Dios, hermano, sea dada a conocer al principado, potestad, ¿no? Dar a conocer ya. Entonces Dios, hermano, nos ha llamado, Dios nos ha alumbrado a nosotros, para que nosotros no solamente esto sea para nosotros, sino que dar a conocer a otros, hermano, Bueno, Julio, la sabiduría de Dios. es que ahí, como dice estaba diciendo la palabra ahí, ¿verdad? Dice que, ¿cómo que dice el texto, hermana Benita? Dice, Porque, ay, Para que la multiforme porque la multiforme sabiduría sea dada De Dios sea dada a sea conocer dada a conocer por medio de la Iglesia. por medio de la iglesia. ¿A quién dice? a los principados. principado y a las potestades. Mire, ahí, hay esos lugares, ahí hay predestinados. Mire, predestinados para Principados. entender lo que es la gracia de Dios o los misterios de Dios. Porque
que Él lo dice. Y el propósito de Dios es que nosotros, ¿verdad? Que vamos ahí adelante, vayamos. Y de ahí por medio de la iglesia. Por eso, ¿va? llevemos nosotros este mensaje. Vamos a dar a conocer esta sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados, a las potestades. Bueno, Julio, y si callamos, ¿qué pasa? No podemos, ¿verdad? Porque ya hay una demanda, como Pablo dijo, ¿verdad? Hay de mí. Ajá, Si no anuncio este evangelio. Porque ¿qué dijo? Me impuesta. Impuesta necesidad. Ajá. Y dijo, ay de mí. Mira esa palabra que usa él. Ahora tenemos un compromiso nosotros. ¿De qué? De llevar el De evangelio. llegar a esa gente. Sí, a esa gente. Qué tremendo esto, hermano. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Es tremendo y maravilloso. Es responsabilidad y maravilloso, ¿sí o no? Vamos a leer, hermano, Hebreos 8:11, hermano. Hebreos 8:11. Miren, nosotros, hermano, ya llegando a esto, hermano, el propósito de Dios y que todo esto se vaya cumpliendo en nosotros, hermano. Este propósito, hermano, de haber hecho con la imagen de su Hijo y de alcanzar toda la riqueza, hermano, y dar a conocer todo esto. ¿Qué se va, hermano, a efectuar después? Lo que dice, hermano, aquí en el Hebreos 8:11. ¿Qué dice? Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí está. Tenéis que llegar a eso, ¿no? Sí. Tenéis que llegar a eso, ¿no? Pero ahorita nosotros, Dios nos ha impuesto esto a nosotros, ¿para qué? Para dar a conocer a otros. Tenéis que llegar el momento, hermano, donde nadie le dirá a conocer al Señor, porque todos me conocerán. Todos, hermano, van a cara descubierta, van a conocer la gloria de Dios, ¿va? Pero ahorita, hermano, Dios, hermano, nos tiene como instrumentos, nos quiere, hermano, usar más como instrumentos para llevar esa gloria a otros que la necesitan, ¿va? Como dijo Darío, a esos principados que pueden haber escogido en esos lugares. Y en otros lugares, cuando hay escogidos ahí, que oigan, hermano, el llamado de Dios, que oigan la trompeta de Dios, hermano, ellos van a despertar sus oídos, hermano, y van a ser alumbrados en el nombre del Señor. Entonces, hermano, oiga, conocidos por Dios, ¿verdad? Así es. Conocidos por Dios. Nosotros, hermano, somos como ya conocidos desde antes, hermano, de la fundación del mundo, para una gloria maravillosa que Dios, hermano, nos ha dado y que la vivamos, hermano, nosotros siempre con humildad, hermano, siempre con sencillez, porque toda la gloria y la honra es para ¿quién? Para Él. Es para Él. Entonces, hermano, Dios, hermano, nos ha dado estas maravillas para que la ministremos, hermano, la ministremos siempre, hermano, con cuidado, con diligencia, con cuidado, hermano, lo que Dios nos ha dado, porque es algo maravilloso, ¿sí o no, hermano? Algo tan grande, ¿verdad? Algo tan grande que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado de cómo ministrar esto. Sí, así es. ¿Va? Cómo ministrarlo y darlo a conocer a los demás. Gloria a su nombre. Entonces, bueno, gracias, hermano, por el tiempo, hermano, de esta hora, hermano. Están ahí, hermano, viendo, hermano, que esto, hermano, el plan de Dios, hermano, ya está. Hermano, Dios nos conoce desde antes y los tiene, hermano, con propósitos para nuestra vida. Así que, hermano, sigamos adelante, Señor, hermano, y gracias. Y gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que se conectaron. Claro, todos los que se conectaron, gracias, hermano, porque han estado atentos. Han sido ovejas, hermano, oyendo hermano, la voz del pastor, hermano, Jesucristo. Así es. Gloria al Señor. Gloria a Dios.